Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Me llamo Patricia Herrera, tengo 31 años y trabajo como instructora de spinning en un gimnasio de cadena en la Ciudad de México. Llevo 5 años en este trabajo. Me encanta el ejercicio, la música, motivar a la gente, ver cómo logran sus metas. Es gratificante. El gimnasio donde trabajo está en una plaza comercial grande, tercer piso, abre de 5 de la mañana a 11 de la noche. Yo doy clases en diferentes horarios, pero mi favorito siempre ha sido el de 6 de la mañana. Gente comprometida, con energía, que empieza el día ejercitándose. Hasta hace 2 meses, ese horario era perfecto, pero entonces empezó a venir alguien nuevo, una mujer que se inscribió y que desde la primera clase me pareció extraña, no por su apariencia, no por su comportamiento, sino por algo que no podía identificar, algo que me ponía nerviosa sin razón aparente. La primera vez que la vi fue un lunes. Llegué al gimnasio como siempre, a las 5:30 de la mañana para preparar la clase. Prendí las luces del salón de spinning, acomodé las bicicletas, preparé mi playlist, revisé el equipo de sonido. A las 5:50 empezaron a llegar los alumnos regulares, gente que conozco, que lleva meses o años viniendo. Todos se saludan entre ellos, platican, se preparan, y entonces entró ella, una mujer como de 40 años, delgada, cabello negro lacio hasta los hombros, piel muy pálida, vestía ropa deportiva normal, negro con rosa. Se registró en recepción y subió. «Buenos días», me saludó con una voz suave. «Buenos días. ¿Primera clase?» «Sí. Me acabo de inscribir». «Perfecto. Bienvenida. ¿Has tomado spinning antes?» «Hace tiempo. Pero sé cómo funciona». «Ok. Toma la bicicleta que quieras. Si necesitas ayuda con el ajuste me dices». Ella asintió y eligió una bicicleta al fondo. La última fila, esquina derecha. Se subió y empezó a ajustar el asiento y el manubrio ella sola. No necesitó ayuda. La clase empezó normal. Calentamiento. Primera serie. Música motivante. Yo iba dando indicaciones como siempre. Resistencia 3. Pedaleo rápido. Vamos que pueden. Miraba a todos los alumnos, monitoreando su esfuerzo, corrigiendo posturas. Cuando mi mirada llegaba a ella, a la mujer nueva, algo me incomodaba. No se esforzaba, pedaleaba a un ritmo constante, lento, sin importar las indicaciones que yo diera. Resistencia baja, sin velocidad, sin sudor en su rostro, como si no estuviera realmente haciendo ejercicio, solo moviendo las piernas mecánicamente. «¿Estás bien?», le pregunté acercándome. «Sí. ¿Necesitas bajar la intensidad?» «No. Estoy bien así». Su voz era plana, sin emoción. «Ok. Solo avísame si necesitas algo». Regresé al frente. Terminó la clase. Todos los alumnos bajaron de sus bicicletas sudando, respirando agitado, comentando lo difícil que había estado. Ella bajó tranquila, sin una gota de sudor, sin respiración agitada, como si acabara de despertar de una siesta. «Gracias», me dijo al salir, y se fue. Los siguientes días siguió viniendo, siempre a la clase de las 6, siempre la misma bicicleta, siempre el mismo comportamiento. Pedaleaba lento sin importar la intensidad de la clase, sin sudar, sin cansarse. Y siempre, cuando yo la miraba, sentía esa incomodidad, como si algo no estuviera bien, como si ella no perteneciera ahí. Le comenté a mi compañera instructora, Lucía. «Oye, ¿has visto a la chava nueva de mi clase de las 6? «¿Cuál?» «Una mujer como de 40, pálida, cabello negro». «No me he fijado». «¿Por qué?» «Es que es rara. Nunca se cansa, nunca suda, y me da mala espina». Lucía se rió. «Tal vez tiene muy buena condición». «No es eso, es otra cosa». Decidí revisar su expediente. En recepción me dieron acceso. Su nombre era Mónica Villarreal. Había pagado una membresía anual. Todo en orden. Pero lo que me llamó la atención fue la foto de su credencial. En la foto se veía diferente. Más llena,
con color en las mejillas, con vida en los ojos. La foto tenía fecha de 2 semanas atrás. ¿Cómo había cambiado tanto en tan poco tiempo? Tal vez ha estado enferma, pensé. Pero eso no explicaba por qué venía al gimnasio si estaba enferma, ni por qué no se cansaba haciendo ejercicio. Una semana después, algo más extraño pasó. Era jueves, clase de las 6 como siempre. Mónica llegó y tomó su bicicleta habitual. Empezamos la clase. Durante la segunda serie, uno de los alumnos, un señor como de 50 años llamado Jorge, empezó a sentirse mal. Se mareó. Bajó de su bicicleta. ¿Estás bien, Jorge? Corrí hacia él. Me siento mareado. Creo que la presión. Lo ayudé a sentarse. Le di agua. Llamé al paramédico del gimnasio. Mientras esperábamos, miré hacia donde estaba Mónica. Ella había detenido su pedaleo. Miraba a Jorge fijamente, con una expresión que me perturbó. No era preocupación, era otra cosa. Interés, como si estuviera estudiando lo que pasaba, como si le fascinara verlo débil. Jorge se recuperó. El paramédico dijo que probablemente había sido una baja de presión por no desayunar bien. Le recomendó descansar. Jorge se fue. Terminamos la clase. Mónica se quedó hasta el final. Cuando todos se fueron, ella se acercó a mí. ¿El señor está bien? Sí, gracias. Solo fue un mareo. Qué bueno. Pero su tono no coincidía con sus palabras. Sonaba vacío. Mónica, ¿puedo preguntarte algo? Dime, ¿estás bien? Te veo muy pálida. Tal vez deberías ir a un doctor. Ella me miró directo a los ojos por primera vez. Sus ojos eran oscuros, completamente oscuros, como si las pupilas ocuparan todo el iris. Estoy bien. Solo necesito hacer ejercicio. Eso es todo. Y se fue. Esa noche no pude dormir. Había algo profundamente perturbador en Mónica. Decidí investigar más. Busqué su nombre en redes sociales. Encontré un perfil que coincidía. Mónica Villarreal. Pero la última publicación era de 3 meses atrás. Y las fotos mostraban a una mujer completamente diferente. Llena de vida, sonriente, con amigos, con familia. En las fotos más recientes, de hace 4 meses, se veía saludable, normal. ¿Qué había pasado en estos meses? Seguí investigando. Encontré publicaciones de personas etiquetándola, preocupadas. Mónica, ¿estás bien? No has contestado mis mensajes. Hace semanas que no sé de ti. Tu familia está preocupada, todas de hace 2 meses, como si Mónica hubiera desaparecido de la vida de todos hace 2 meses. Y sin embargo, estaba aquí, viniendo al gimnasio, tomando mi clase. El lunes siguiente, Mónica no llegó a clase. Tampoco el martes. Pensé que tal vez había dejado de venir. Me sentí aliviada, pero el miércoles llegó otra vez, y se veía peor, más pálida, más delgada, casi translúcida, como si estuviera desapareciendo. Se subió a su bicicleta. Empezó a pedalear. Pero esta vez, durante la clase, pasó algo que me aterrorizó. Uno de los alumnos nuevos, una chica joven, como de 25 años, empezó a sentirse mal, igual que Jorge, mareada, débil. Tuve que detener su bicicleta, ayudarla a bajar, y otra vez, cuando miré a Mónica, ella la estaba observando con esa misma expresión, interés, fascinación, y entonces noté algo más. Mónica se veía un poco menos pálida, un poco más llena, como si lo que la chica estaba perdiendo, Mónica lo estuviera ganando. No puede ser, pensé. Estás paranoica, pero no podía ignorarlo. Después de la clase, hablé con el gerente del gimnasio. Necesito que revises las cámaras de seguridad. ¿Por qué? Hay algo raro con una alumna. Mónica Villarreal. El gerente revisó el sistema. Mónica Villarreal. No tenemos a nadie registrado con ese nombre. ¿Qué? Claro que sí. Lleva 3 semanas viniendo. Patricia. He revisado toda la base de datos. No hay ninguna Mónica Villarreal inscrita. Se me puso la piel de gallina. Revisa las cámaras. De mi clase de las 6 de la mañana. Ella está ahí. El gerente abrió las grabaciones. Las del lunes de hace 3 semanas. Mi clase.
Ahí estaban todos los alumnos, pero en la bicicleta del fondo, la que Mónica siempre usaba, no había nadie. La bicicleta estaba vacía. Eso no puede ser. Yo la vi. Todos la vimos. ¿Todos quiénes? Los demás alumnos. Pero cuando llamé a Jorge para preguntarle, me dijo que no recordaba a ninguna mujer nueva. Le pregunté a otros alumnos. Ninguno recordaba a Mónica. Era como si solo yo la hubiera visto. Esa noche fui con un sacerdote. Le conté todo. Él me escuchó con atención. Hija, lo que describes suena a algo que no es de este mundo. Una presencia que se alimenta de la energía de otros, que aparece donde hay esfuerzo, donde hay vitalidad, para tomarla para sí. ¿Qué hago? Bendice el salón. Reza antes de cada clase. Y si ella aparece otra vez, no le tengas miedo. Solo ignórala. No le des tu energía, ni tu atención. Eso es lo que busca. El jueves, Mónica llegó otra vez, más pálida que nunca, casi transparente. Se subió a su bicicleta, pero esta vez hice lo que el sacerdote me dijo. La ignoré completamente. No la miré, no le hablé. Me enfoqué en los demás alumnos, en la música, en mi trabajo, y durante toda la clase sentí su mirada, fija en mí, esperando que volteara, que la reconociera, pero no lo hice. Cuando terminó la clase y todos se fueron, miré hacia su bicicleta. Estaba vacía, y nunca la volví a ver. Desde entonces, cada mañana antes de mi clase, rezo. Bendigo el salón, y nunca ignoro cuando un alumno se siente mal, porque aprendí que hay cosas que se alimentan de nuestra energía cuando estamos vulnerables, y que a veces, los gimnasios no solo están llenos de gente buscando ponerse en forma, sino también de presencias buscando recuperar algo que perdieron hace mucho tiempo. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Diego Contreras. Tengo 35 años y trabajo en el turno nocturno de un call center. Salgo a las 3 de la mañana. La mayoría de la gente a esa hora va directo a dormir. Yo voy al gimnasio. Sé que suena raro, pero es la única forma que encontré de desestresarme después de 8 horas atendiendo llamadas de gente enojada. Hace 6 meses me inscribí a un gimnasio 24 horas que está a 2 cuadras de mi trabajo. Perfecto. Salgo. Camino 5 minutos. Entreno 1 hora. Me voy a casa. Entre las 3 y las 4:30 de la mañana el gimnasio está completamente vacío. Solo yo. Las máquinas. La música de fondo. Me encantaba esa soledad, hasta que hace 3 semanas empecé a notar cosas, pequeñas cosas que al principio ignoré, pero que fueron acumulándose hasta convertirse en algo que ya no puedo ignorar. Algo que me hace cuestionar si realmente estoy solo cuando entreno a esa hora. La primera vez que noté algo fue hace exactamente 21 días. Era martes. Llegué al gimnasio a las 3:10 de la mañana como siempre. Registré mi entrada con mi huella digital en la máquina de la recepción. El gimnasio estaba vacío, como esperaba. Puse mi botella de agua en un portavasos. Conecté mis audífonos. Puse mi playlist. Empecé con caminadora. 30 minutos de calentamiento. Mientras caminaba, miré alrededor. Todo normal. Luces prendidas, máquinas en su lugar, televisores mostrando canales de deportes en mute. Terminé la caminadora. Fui al área de pesas libres. Estaba haciendo curls de bíceps cuando escuché algo. Un sonido metálico, como si alguien hubiera dejado caer una pesa. Me quité un audífono. Silencio. Fue mi imaginación, pensé. Me puse el audífono otra vez. Continué. 2 minutos después, lo escuché otra vez. Más claro esta vez. El sonido inconfundible de metal, golpeando metal. Me quité ambos audífonos. Caminé hacia donde venía el sonido. El área de máquinas. Llegué. Todo estaba quieto. Las máquinas vacías. Las pesas en sus racks. Nada fuera de lugar. Revisé alrededor. Nadie. Estaba completamente solo. Regresé a mi rutina. Pero ahora estaba alerta. Cada sonido me hacía voltear. Terminé mi entrenamiento más rápido de lo normal. Salí a las 4:20. Registré mi salida. Caminé rápido a mi carro. Esa noche dormí inquieto. Al día siguiente, cuando llegué al gimnasio otra vez a las 3,
Dudé antes de entrar, pero necesitaba entrenar. Es parte de mi rutina, de mi salud mental. Entré, vacío como siempre. Esta vez, decidí no ponerme audífonos. Quería escuchar todo, estar consciente de cualquier sonido. Entrené en silencio, solo la música de fondo del gimnasio, música pop genérica a bajo volumen. Hice mi rutina normal, caminadora, pesas, estiramientos, todo sin incidentes, hasta que fui al baño. El baño está al fondo del gimnasio. Entré. Hice lo que tenía que hacer. Me lavé las manos. Y cuando me estaba secando, escuché la puerta del baño abrirse. Alguien había entrado. ¿Hola?, dije. Nadie respondió. Salí del área de los lavabos. El baño tiene 3 secciones: lavabos, mingitorios y cubículos con puertas. Revisé los mingitorios. Nadie. Las puertas de los cubículos estaban todas abiertas, excepto una, la del fondo. Estaba cerrada. ¿Hay alguien ahí? Toqué la puerta. Silencio. Empujé la puerta. No estaba con seguro. Se abrió. El cubículo estaba vacío, completamente vacío. Ok, esto ya me está asustando. Salí del baño rápido. Volví al área de entrenamiento. Miré hacia la recepción. La pantalla de registro mostraba solo una persona activa en el gimnasio. Yo. Nadie más había registrado entrada. Terminé mi entrenamiento lo más rápido que pude. Salí. Esa noche casi no dormí. Al cuarto día, consideré seriamente cambiar mi horario de gimnasio, tal vez ir en la tarde después de dormir. Pero mi rutina funcionaba bien así, y además, racionalmente, no había pasado nada realmente. Sonidos que podían explicarse por el edificio asentándose, una puerta que se cerró por corriente de aire, mi imaginación trabajando horas extras por el cansancio. Decidí darle una oportunidad más. Llegué a las 3, entré. Esta vez, llevaba mi celular con la cámara lista. Si pasaba algo, lo grabaría. Todo estuvo tranquilo los primeros 40 minutos. Estaba en la máquina de press de piernas cuando lo vi. En el espejo grande que cubre la pared del fondo. Vi movimiento. Alguien caminando detrás de mí. Giré la cabeza rápido. No había nadie. Miré otra vez al espejo. Nada. Tus ojos te están jugando trucos. Me levanté de la máquina. Caminé hacia donde había visto el movimiento. El área de clases grupales. Un salón grande con piso de madera y espejos en todas las paredes. Entré. Vacío. Pero entonces noté algo. En el espejo del fondo había algo escrito. Con el vapor, como cuando escribes en un espejo empañado. Pero el gimnasio tiene aire acondicionado. Los espejos no deberían estar empañados. Me acerqué. Las letras eran claras. No, estás solo. Se me puso la piel de gallina. Saqué mi celular. Tomé una foto. Luego limpié las letras con mi mano. El espejo estaba frío, seco. No había vapor. ¿Cómo habían aparecido esas letras? Salí del salón. Consideré irme en ese momento. Pero una parte de mí, la parte racional, decía que tenía que haber una explicación. Tal vez alguien había escrito eso días atrás, y solo se veía en ciertos ángulos con cierta luz. Decidí terminar mi rutina. Solo me faltaban 20 minutos. Fui al área de abdominales. Hay unas colchonetas en el piso. Me acosté en una y empecé a hacer crunches. Estaba en la repetición 15 cuando sentí algo. Un peso. En mis pies. Como si alguien estuviera sosteniendo mis pies para darme resistencia. Pero nadie me estaba tocando. Podía verlo. Mis pies estaban libres. Sin embargo, sentía la presión. Firme. Constante. Paré de hacer abdominales. Me senté. El peso desapareció. Me levanté rápido. Ok. Ya basta. Agarré mis cosas. Me fui. Registré mi salida. Eran las 4:05, 28 minutos antes de lo normal. En mi carro, revisé la foto que había tomado. Las letras seguían ahí. No estás solo. No era mi imaginación. Había algo en ese gimnasio. Algo que quería que supiera de su presencia. Esa noche no fui a casa. Fui a un café que abre las 24 horas. Me quedé ahí hasta que amaneció, pensando, analizando,
decidiendo qué hacer. Podía cambiar de gimnasio, podía cambiar de horario, o podía investigar, averiguar qué era lo que estaba pasando. Soy una persona curiosa. Siempre lo he sido. Decidí investigar. Al día siguiente, en lugar de dormir, busqué información sobre el gimnasio. Encontré que había abierto hace 2 años. Antes de eso, el edificio había sido una bodega, y antes de eso, un estacionamiento. Nada interesante, nada que explicara presencias extrañas. Pero entonces encontré algo en un foro local, un comentario de hace 6 meses. Alguien preguntando si otros habían experimentado cosas raras en ese gimnasio de madrugada. Varias personas respondieron que sí. Sonidos, movimientos en los espejos, sensación de ser observados. Uno mencionó haber visto una figura en el área de vestidores. Otro dijo que su máquina se encendió sola. Había un patrón. Todo pasaba entre las 3 y las 5 de la mañana. Todo cuando había una sola persona en el gimnasio. Y todos describían la misma sensación. No de peligro, sino de presencia, de algo que quería atención, que quería ser reconocido. Decidí hacer una prueba. Esa noche, cuando fui al gimnasio, llevé una grabadora de voz. La dejé grabando en mi bolsa mientras entrenaba. Hice mi rutina completa, sin incidentes esta vez. Nada extraño pasó. Cuando llegué a casa, revisé la grabación. Los primeros 40 minutos eran normales. Se escuchaba la música de fondo del gimnasio, mis pasos, el sonido de las máquinas. Pero en el minuto 42, cuando yo estaba en el área de pesas, se escuchó algo más. Una voz, muy baja, apenas audible. Decía algo que no pude distinguir. Subí el volumen al máximo. La voz repetía la misma palabra una y otra vez. Mira, mira, mira. Una voz de hombre, cansada, suplicante, como pidiendo algo, como necesitando algo. Mira. ¿Qué quería que mirara? Volví a escuchar la grabación. En el minuto exacto donde se escuchaba la voz, traté de recordar qué estaba haciendo. Estaba frente al espejo, haciendo curls de bíceps, mirándome en el espejo para revisar mi forma, pero no había visto nada extraño, solo mi reflejo. A menos que no estuviera buscando mi reflejo, sino algo más en el espejo. La siguiente noche llevé la grabadora otra vez, pero esta vez, cuando llegara al minuto 42, estaría preparado. Haría exactamente lo mismo, pararme frente al espejo, hacer curls, pero esta vez prestaría atención no a mi reflejo, sino a lo que hubiera detrás de mí. Llegó el momento. Me paré frente al espejo. Agarré las pesas. Empecé, y miré detrás de mí en el reflejo, y lo vi. Una figura, borrosa, como una sombra, parada a 3 metros detrás de mí, inmóvil, mirándome. Solté las pesas, me giré, no había nadie. Miré otra vez al espejo. La sombra seguía ahí, solo visible en el reflejo, no en la realidad. Retrocedí lentamente. La sombra no se movió, solo me miraba. O eso parecía. No tenía rasgos definidos, solo una forma humanoide oscura. Agarré mi celular, tomé una foto del espejo. La sombra estaba ahí, clara, innegable. ¿Qué quieres?, pregunté en voz alta. La sombra no respondió, pero lentamente, muy lentamente, levantó un brazo, señalando hacia la pared lateral. Miré hacia donde señalaba. Había un póster motivacional genérico de esos que ponen los gimnasios. Tu límite es tu mente. ¿El póster? ¿Qué tiene el póster? Caminé hacia él. La sombra en el espejo me seguía con su brazo señalando. Llegué al póster. Lo toqué. Nada especial. Lo quité de la pared. Detrás había una placa pequeña de metal. Decía, en memoria de Julio Ramírez, 1988 hasta 2022. Amaba este lugar. Julio Ramírez. Busqué el nombre en mi celular ahí mismo. Apareció un obituario. Julio Ramírez había sido instructor de gimnasio. Había trabajado en este lugar. Había muerto hace 2 años.
de un ataque al corazón, en el gimnasio, a las 4 de la mañana, solo, haciendo su rutina de entrenamiento personal. Volví a mirar el espejo. La sombra ya no señalaba, solo estaba ahí, parada, esperando. «Julio», dije, «¿eres tú?». La sombra asintió, lentamente, un movimiento apenas perceptible. «¿Qué necesitas?». La sombra señaló el espejo, a sí misma. «¿Quieres que te vea?». Otro asentimiento. «¿Por qué?». La voz en mi cabeza, aunque no escuché nada audible, me dio la respuesta. Porque estaba solo, porque murió solo, y nadie lo encontró hasta horas después, y ahora está atrapado en ese momento, en ese gimnasio vacío, en esas horas de madrugada, solo, siempre solo, y lo único que quiere es que alguien lo reconozca, que alguien sepa que está ahí. «Te veo, Julio, te veo», dije. La sombra pareció relajarse, hacerse un poco menos densa, un poco menos presente, y lentamente empezó a desvanecerse, hasta que desapareció completamente del espejo. Desde esa noche, no he vuelto a ver la sombra, no he escuchado sonidos extraños, no he sentido presencias. Es como si Julio finalmente hubiera encontrado paz, o tal vez solo necesitaba que alguien, aunque fuera un extraño entrenando a las 3 de la mañana, reconociera que existió, que importó, que no está completamente olvidado. Ahora cuando entreno a esa hora, lo hago con la placa de Julio en mi mente, y a veces, solo a veces, digo en voz alta, «Buenos días, Julio», solo por si acaso todavía puede escucharme, solo para que sepa que no está solo, que alguien recuerda. Vamos con la tercera historia. Me llamo Sofía Ramírez, tengo 26 años, y trabajo como diseñadora gráfica desde casa. Hace 4 meses decidí inscribirme a un gimnasio, porque pasaba demasiadas horas sentada frente a la computadora. Elegí uno cerca de mi departamento, un gimnasio de cadena, nada lujoso, pero bien equipado. Al principio iba con miedo, como todos los que empezamos. No sabía usar las máquinas correctamente, no conocía rutinas, no entendía de pesos ni repeticiones. Pero había un entrenador que siempre estaba dispuesto a ayudarme. Se llamaba Marcos, 30 y tantos años, amable, profesional, paciente. Me enseñó todo, cómo usar cada máquina, cómo respirar, cómo evitar lesiones. Yo le agradecía mucho su ayuda, hasta que empecé a notar algo raro. Marcos siempre aparecía exactamente cuando yo lo necesitaba. Demasiado exactamente, demasiadas veces, y en momentos donde él no debería estar ahí. Los primeros 2 meses fueron normales. Yo iba al gimnasio 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Por las tardes, como a las 6. Marcos trabajaba en ese horario. Me saludaba cuando llegaba, me preguntaba cómo iba mi progreso, me corregía si veía que estaba haciendo algo mal. Era atento pero sin ser invasivo. Me daba mi espacio. Yo avanzaba bien, perdí algunos kilos, gané un poco de músculo, me sentía más fuerte. Empecé a hacer ejercicios más complejos, press de banca con barra, sentadillas con peso, cosas que requieren técnica y donde un error puede ser peligroso. Un miércoles estaba haciendo press de banca. Había subido el peso un poco, tal vez demasiado. Estaba en mi 6ª repetición cuando sentí que no podría levantar la barra otra vez. Mis brazos temblaban, la barra empezaba a bajar hacia mi pecho, sin control. Entré en pánico. Iba a quedar atrapada. Pero entonces, de la nada, alguien agarró la barra. La levantó fácilmente. Era Marcos. «Tranquila, te tengo». Me ayudó a colocar la barra en el soporte. «Gracias. No sé qué pasó. Pensé que podía con ese peso. Es normal, pero siempre pide ayuda cuando hagas press de banca con peso alto. Es peligroso hacerlo sola. Tienes razón. Gracias por estar atento». Marcos sonrió. «Para eso estamos». Se fue a ayudar a otro cliente. No pensé mucho en ello. Era su trabajo. Estar atento. Ayudar. 2 días después, el viernes, estaba haciendo sentadillas con barra. Otra vez había puesto un peso considerable. En mi última repetición, cuando estaba subiendo,
Mis piernas fallaron. Empecé a caer hacia atrás. La barra pesada en mis hombros. Iba a caer y probablemente lastimarme. Pero otra vez, Marcos apareció. De la nada. Sostuvo la barra. Me ayudó a estabilizarme. Cuidado. Casi te caes. Gracias. Otra vez. Tienes que bajar el peso. Estás avanzando muy rápido. Ok. Lo haré. Marcos me ayudó a quitar los discos de la barra. Redujo el peso. Prueba con esto. Lo hice. Fue más fácil. Terminé mi serie sin problemas. Marcos asintió satisfecho. Así está mejor. Cuando terminé mi rutina ese día y me dirigía a los vestidores, lo vi hablando con la recepcionista. Se reían de algo. Todo normal. Salí del gimnasio sintiendo gratitud hacia él. Me había salvado de 2 accidentes en una semana. La siguiente semana decidí cambiar mi horario. Había conseguido un proyecto nuevo y necesitaba trabajar en las tardes. Así que empecé a ir al gimnasio en las mañanas. A las 8. Llegué el lunes a esa hora. El gimnasio estaba menos lleno. Diferentes entrenadores. No vi a Marcos. Debe trabajar solo en las tardes, pensé. Hice mi rutina tranquila, sin incidentes. El miércoles por la mañana volví. Estaba haciendo peso muerto. Es un ejercicio complicado. Requiere mucha técnica. Estaba en mi tercera repetición cuando sentí que perdía el equilibrio. La barra iba a jalarme hacia adelante. Iba a caer, pero alguien me sostuvo de la cintura. Me estabilizó. Espalda recta. No te inclines tanto. Era Marcos. Me quedé sorprendida. ¿Marcos? No sabía que trabajabas en las mañanas. Normalmente no, pero hoy cambiaron mi horario. Ah, ok. Gracias otra vez. De nada. Ten más cuidado. Se fue. Terminé mi rutina. Pero algo me pareció raro. ¿Qué probabilidad había de que justo el día que yo cambiara de horario, él también cambiara? Decidí no darle importancia. Coincidencias pasan. El viernes fui otra vez en la mañana. Estaba en la máquina de extensiones de pierna. Había puesto el peso al máximo que podía manejar. En la última repetición, cuando estaba subiendo el peso, mi pierna derecha cedió. El peso iba a bajar de golpe y probablemente jalar mi rodilla de forma peligrosa, pero Marcos apareció. Sostuvo el peso, lo bajó suavemente. Ten cuidado, ese peso es mucho para ti todavía. Gracias, pero ¿no trabajas en las tardes? Me cambiaron el horario permanentemente. Ahora trabajo mañanas. Ah, qué casualidad. Justo cuando yo cambié también. Marcos sonrió. Sí, casualidad. Pero algo en su sonrisa me incomodó. No era la sonrisa amable de antes. Era otra cosa. Como si supiera algo que yo no sabía. Esa noche, en mi casa, le conté a mi mejor amiga sobre Marcos. Hay un entrenador en el gimnasio que siempre aparece justo cuando voy a lastimarme. Es como si supiera exactamente cuándo voy a fallar una repetición. Tal vez es muy observador. Los buenos entrenadores son así. Pero es que es demasiado exacto. Y ahora cambió su horario justo cuando yo cambié el mío. Mi amiga frunció el ceño. Eso sí es raro. ¿Crees que te está vigilando? No sé. Tal vez estoy paranoica. Pero no podía sacármelo de la cabeza. Decidí hacer una prueba. La siguiente semana, el lunes, no fui en la mañana, fui en la tarde, a las 3, un horario donde nunca había ido. Llegué. El gimnasio estaba casi vacío, solo 2 personas entrenando, y el entrenador de turno era Marcos. Sofía, qué sorpresa verte a esta hora. Cambié mi rutina otra vez. ¿Tú trabajas a esta hora también? Sí. Me dieron más flexibilidad de horarios. Ahora cubro varios turnos. Ya veo. Empecé mi rutina inquieta. Marcos estaba ahí, en el área de pesas, pretendiendo organizar equipo, pero lo sentía, mirándome, esperando. Decidí hacer press de banca otra vez, con peso alto, a propósito, para ver qué pasaba. Me acosté en el banco, levanté la barra, hice 4 repeticiones bien. En la quinta, fingí que me cansaba. Bajé la barra más lento. Dejé que temblara, como si fuera a caerme. Y ahí estaba, Marcos, a mi lado. En menos de 2 segundos. Te ayudo. Agarró la barra.
Gracias. Me senté. Lo miré. ¿Cómo haces eso? ¿Hacer qué? Aparecer exactamente cuando te necesito. Es como si supieras de antemano cuándo voy a fallar. Marcos se quedó en silencio un momento. Soy entrenador. Es mi trabajo anticipar. Pero es más que eso. Siempre estás aquí. Sin importar el horario al que venga. Siempre estás. Marcos me miró con una expresión que no pude leer. ¿Eso te molesta? Me confunde. No debería. Solo estoy haciendo mi trabajo. Cuidándote. La forma en que dijo cuidándote me puso la piel de gallina. Me levanté. Tengo que irme. ¿Ya? Apenas llevas 20 minutos. No me siento bien. Agarré mis cosas y me fui. Esa noche busqué a Marcos en redes sociales. Encontré su perfil, Facebook, Instagram. Revisé sus publicaciones. Fotos normales. De entrenamiento, de comidas saludables, de clientes progresando. Nada extraño. Hasta que vi una foto de hace 3 meses. Una foto en el gimnasio. En el fondo, borroso, estaba yo, haciendo ejercicio. La foto no era de mí. Yo estaba de fondo, desenfocada, pero estaba ahí. La descripción de la foto decía, otro día ayudando a la gente a cumplir sus metas. Fecha, 2 semanas antes de que yo me inscribiera al gimnasio. Eso no puede ser. Revisé la fecha otra vez. Definitivamente era antes de mi inscripción. ¿Cómo podía yo estar en una foto de ese gimnasio antes de inscribirme? A menos que yo hubiera ido antes para conocerlo y no lo recordara. Pero no. Yo revisé el gimnasio solo una vez antes de inscribirme, en un tour rápido, y no hice ejercicio. Solo vi las instalaciones. No podía estar en esa foto. Sin embargo, ahí estaba. Al día siguiente no fui al gimnasio. Ni el miércoles, ni el viernes. La siguiente semana tampoco. Dejé de ir completamente. 2 semanas después, recibí un mensaje, en Instagram, de una cuenta que no conocía, sin foto de perfil. El mensaje decía, ¿por qué dejaste de venir? Te extraño. No había nombre. Solo el mensaje. Bloqueé la cuenta. Al día siguiente, otro mensaje. De otra cuenta diferente. No puedes evitarme para siempre. Necesito asegurarme de que estés bien. Bloqueé esa también. Llamé al gimnasio. Pedí hablar con el gerente. Le expliqué que había un entrenador que me estaba incomodando, que estaba mandándome mensajes, que necesitaba cambiar de gimnasio pero quería cancelar mi membresía sin penalización. ¿De qué entrenador hablas? Marcos, un entrenador de 30 y tantos años. Hubo una pausa. Sofía, aquí no trabaja ningún Marcos. ¿Cómo? Claro que sí. Me ha entrenado durante 3 meses. Te aseguro que no. Tenemos 4 entrenadores. Ninguno se llama Marcos. ¿Puedes describirlo? Lo describí en detalle. Altura, complexión, rasgos. El gerente se quedó en silencio un momento. Sofía, la descripción que me das coincide con alguien que solía trabajar aquí, pero renunció hace 2 años. Y no se llamaba Marcos, se llamaba Gabriel. Gabriel Mendoza. ¿Y por qué renunció? Otra pausa. Porque tuvimos problemas con él. Una clienta se quejó de que la estaba acosando, que aparecía en diferentes horarios solo para estar cerca de ella, que sabía demasiado sobre su rutina, su vida. Tuvimos que despedirlo. Incluso hubo una orden de restricción. El corazón me latía tan fuerte que dolía. ¿Cómo se ve ahora? ¿Tienen una foto? Déjame revisar su expediente viejo. Escuché teclear. Ok, te voy a mandar una foto a tu correo. ¿Cuál es? Se la di. Colgué. Abrí mi correo. Llegó la foto. Era él. Era Marcos. Pero el nombre en el expediente decía Gabriel Mendoza. Y al lado, una nota. Despedido por conducta inapropiada. No contratar nuevamente. Llamé a la policía. Les conté todo. Hicieron una investigación. Resultó que Gabriel había estado entrando al gimnasio usando la credencial de un empleado actual que había robado. Nadie lo había notado porque entraba en horarios variados, y los otros empleados asumían que trabajaba en turnos diferentes. Lo arrestaron. Encontraron en su casa fotos mías, muchas, tomadas en el gimnasio, sin que yo lo notara.
en diferentes máquinas, en diferentes ejercicios, algunas acercadas, algunas desde ángulos extraños. Tenía una obsesión. Había estado cuidándome no porque fuera su trabajo, sino porque estaba obsesionado conmigo. Desde que me vio en el tour del gimnasio meses antes de que me inscribiera, me había estado esperando, sabiendo que eventualmente me inscribiría, y cuando lo hice, empezó su plan: hacerse necesario, hacerse indispensable, aparecer siempre en el momento preciso para salvarme. La pregunta que más me aterra, la que me mantiene despierta algunas noches, es esta: ¿los momentos donde casi me lastimo fueron realmente accidentes, o él los provocó de alguna manera para poder aparecer como mi salvador? ¿Puso demasiado peso en mis barras cuando no miraba? ¿Hizo algo a las máquinas para que fallaran en el momento exacto? No lo sé. La policía no encontró evidencia de sabotaje, pero la duda está ahí, y por eso ya no voy a gimnasios. Ahora entreno en casa, con mi propio equipo, sin entrenadores, sin ayuda, porque aprendí que a veces, la persona que parece estar cuidándote, es precisamente la que más peligro representa. Historia 4. Me llamo Armando Salinas, tengo 28 años, y trabajo como entrenador personal en un gimnasio de lujo en Polanco. Es un trabajo que me gusta, buen sueldo, clientes con dinero, instalaciones de primera. El gimnasio tiene 5 pisos, cada uno especializado en algo diferente: cardio, pesas, clases grupales, alberca, spa. Yo trabajo principalmente en el área de pesas del segundo piso. Llevo 3 años aquí. Conozco a todos los clientes regulares, sus rutinas, sus metas. Pero hace 4 meses, empezó a venir alguien que rompió con todo lo que creía saber sobre este lugar. Un hombre que se inscribió con una membresía premium, y que desde el primer día, me pidió algo muy específico. Quería entrenar solo, completamente solo, en un horario donde no hubiera absolutamente nadie más en el gimnasio. Y lo que descubrí sobre por qué necesitaba esa soledad, todavía me quita el sueño. El gerente me llamó a su oficina un martes por la mañana. Armando, tenemos un cliente nuevo, VIP, pagó membresía anual completa más entrenamiento personalizado, pero tiene una petición especial. ¿Cuál? Quiere entrenar de 11 de la noche a 1 de la mañana, después del horario de cierre. Solo él y su entrenador. ¿Y aceptamos? Pagó el triple de la tarifa normal. Sí, aceptamos. ¿Te interesa? Serían 2 horas extra todos los días, muy bien pagadas. Necesitaba el dinero. Estaba ahorrando para un enganche de departamento. Acepto. Perfecto. Empieza mañana. Su nombre es Leonel Ibarra. Al día siguiente, a las 10:30 de la noche, me quedé en el gimnasio después de que cerraran. El personal de limpieza terminó su trabajo y se fue. Los guardias de seguridad hacían rondas cada hora, pero en general dejaban el edificio tranquilo. A las 11:05 llegó Leonel. Era un hombre como de 50 años, complexión atlética, cabello corto con canas, rostro serio, vestía ropa deportiva cara. Nos saludamos. Su apretón de manos era firme, frío. Gracias por aceptar este horario, me dijo. No hay problema. ¿Cuáles son tus objetivos? Mantenerme en forma. Nada más. No busco competir ni nada extremo. Solo necesito hacer ejercicio regularmente. ¿Y por qué tan tarde?, pregunté con curiosidad. Leonel dudó antes de responder. Trabajo todo el día. Este es el único horario que me funciona. Y prefiero la privacidad. Entiendo. No hice más preguntas. Empezamos la rutina. Calentamiento básico. Ejercicios de fuerza. Leonel era fuerte. Muy fuerte. Levantaba pesos impresionantes para alguien de su edad. Pero había algo raro. No sudaba, para nada. Después de 40 minutos de ejercicio intenso, su frente estaba completamente seca. Su respiración ni siquiera estaba agitada. ¿Te sientes bien? ¿No es demasiado peso? No, está perfecto. Es que, normalmente la gente suda a esta altura. Yo no sudo mucho. Nunca lo he hecho. Ok, era raro, pero no imposible. Algunas personas sudan menos que otras. Terminamos la sesión.
Leonel se despidió cortésmente y se fue. Cerré el gimnasio. Me fui a casa pensando que sería un cliente fácil. Alguien que sabía lo que hacía y que solo necesitaba un poco de guía. La segunda noche fue similar. Leonel llegó puntual. Entrenamos. Otra vez. Cero sudor. Pero noté algo más. Los espejos. El gimnasio está lleno de espejos, obviamente, para que la gente vea su forma mientras entrena. Leonel evitaba mirarlos. Activamente. Cuando hacíamos ejercicios frente a espejos, él miraba hacia otro lado, hacia el piso, hacia el techo, nunca hacia su propio reflejo. No quieres revisar tu forma en el espejo. Te ayuda a corregir la postura. No. Prefiero que tú me corrijas verbalmente. Como gustes. La tercera noche, mientras Leonel hacía press de banca, mi celular sonó. Era mi novia. Discúlpame un segundo, le dije a Leonel. Me alejé unos metros para contestar. Hablé con ella 2 minutos. Cuando colgué y regresé, Leonel ya no estaba en el banco. Miré alrededor. No estaba en el área de pesas. ¿Leonel? Caminé buscándolo. Con él, lo encontré en el área de cardio, parado frente a una ventana grande que daba a la calle, mirando hacia afuera, completamente inmóvil. ¿Estás bien? Me acerqué. Él no respondió. ¿Leonel? Se giró lentamente hacia mí. Su expresión era diferente, vacía, como si no me reconociera. ¿Estás bien? Repetí. Parpadeó varias veces. Sí. Perdón. Me distraje. ¿Seguro? Sí. Regresemos. Volvimos al área de pesas. Terminamos la sesión sin más incidentes, pero esa mirada vacía se me quedó grabada. No era normal. No era la mirada de alguien que simplemente se distrajo. Era la mirada de alguien que no estaba ahí, como si su mente hubiera estado en otro lugar completamente. La cuarta noche decidí observarlo más de cerca. Mientras entrenábamos, prestaba atención a cada detalle, y empecé a notar cosas, pequeñas, pero acumuladas, preocupantes. Leonel no parpadeaba con frecuencia normal. Pasaban minutos sin que parpadeara. Su piel, aunque se veía normal, tenía un tono raro bajo las luces fluorescentes, ligeramente grisáceo, y cuando tomaba agua, solo mojaba sus labios. Nunca tragaba. El agua quedaba en la botella. No tienes sed, no mucha. Deberías hidratarte. Estás haciendo ejercicio intenso. Estoy bien. Esa noche, después de que se fue, me quedé un rato más en el gimnasio. Curioso, inquieto. Caminé por el área donde habíamos entrenado. Revisé el banco donde había hecho press. No había marcas de sudor. Normal, porque no sudaba, pero tampoco había calor residual. Toqué el banco. Estaba frío, como si nadie se hubiera acostado ahí. El gimnasio tiene aire acondicionado fuerte, me dije. Se enfrió rápido, pero entonces recordé algo. Leonel había usado una pesa de 40 kilos. Yo la había visto levantarla. La había visto dejarla en el rack. Caminé hacia el rack. Las pesas estaban en orden, excepto que la de 40 kilos estaba en su lugar original, como si nunca se hubiera movido. Tal vez la regresó él, pero yo lo había visto dejarla en otro rack, el de pesas en uso. Revisé ese rack. Vacío. Empecé a sentir incomodidad. Algo no cuadraba. Decidí revisar las cámaras de seguridad. El gimnasio tiene cámaras en todas las áreas. Fui a la oficina de seguridad. El guardia de turno me conocía. Oye, ¿puedo revisar las grabaciones de esta noche? ¿Pasó algo? Solo quiero ver algo. 2 minutos. Me dejó revisar. Puse la grabación del área de pesas, de las 11 a las 11:30. Ahí estaba yo, preparando el equipo, esperando. Y entonces, a las 11 en punto, entró Leonel. Todo normal. Empezamos a entrenar. Pero cuando llegó el momento donde yo había contestado el teléfono y me alejé, pasó algo en el video que me dejó sin aliento. Leonel se levantó del banco, caminó hacia el área de cardio, como yo había visto. Pero en el video, su imagen se volvió borrosa, como si la cámara no pudiera enfocarlo correctamente. Se detuvo frente a la ventana, y durante los 2 minutos que estuvo ahí, su figura en el video parpadeaba, aparecía y desaparecía.
como una imagen con interferencia. Luego regresó. La imagen se estabilizó y continuamos entrenando normal. ¿Qué es esto?, susurré. El guardia miró la pantalla. ¿Qué cosa? ¿No ves? La imagen de Leonel se está cortando. El guardia frunció el ceño. No veo nada raro. Se ve normal. Miré otra vez. Para él se veía normal. Para mí, veía claramente la interferencia, las desapariciones. ¿Estás bien, Armando? Sí. Solo. Estoy cansado. Salí de la oficina de seguridad. Mi mente daba vueltas. ¿Estaba viendo cosas? ¿O había algo genuinamente extraño con Leonel? La quinta noche, Leonel llegó como siempre. Pero esta vez decidí ser directo. Leonel, ¿puedo preguntarte algo personal? Dime. ¿Por qué realmente entrenas a esta hora? ¿Por qué solo? Leonel dejó de hacer el ejercicio que estaba haciendo. Me miró por un largo momento. ¿De verdad quieres saber? Sí, suspiró. ¿Por qué no puedo estar cerca de mucha gente? No por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque algo me pasa cuando estoy rodeado de gente. Algo que no puedo controlar. Y es mejor evitarlo. ¿Qué te pasa? Leonel caminó hacia una banca, se sentó. Hace 2 años tuve un accidente grave. Estuve en coma 3 meses. Los doctores no creían que fuera a despertar. Pero desperté. Y cuando lo hice, algo había cambiado. Ya no era completamente yo. Parte de mí se quedó en ese lugar entre la vida y la muerte. Y ahora existo en un estado raro, a medio camino. Por eso no sudo. Por eso no me canso. Por eso evito los espejos. ¿Por qué los espejos? Porque cuando me veo en ellos, no veo lo que tú ves. Veo lo que realmente soy. Y es perturbador. Me senté junto a él. ¿Qué ves? Me veo como estoy ahora, medio vivo, medio muerto. Descomponiéndome lentamente, mientras mi cuerpo trata de mantenerme aquí. Hago ejercicio porque siento que si mantengo mi cuerpo activo, puedo retrasar lo inevitable. Puedo quedarme un poco más. Pero sé que eventualmente voy a tener que irme, volver a ese lugar donde estuve 3 meses. Se quedó en silencio. Yo también. ¿Tu familia lo sabe? Mi familia cree que me recuperé completamente. No saben que estoy viviendo en prestado, y prefiero que no lo sepan. No supe qué decir. Si era verdad, si era una historia elaborada, si era algo más. Solo supe que Leonel necesitaba esto. Necesitaba sentirse vivo, aunque fuera unas horas cada noche. Voy a seguir entrenándote, le dije finalmente, por el tiempo que necesites. Leonel asintió agradecido. Las siguientes semanas continuamos, y cada noche lo veía un poco más transparente, un poco menos presente, como si estuviera desapareciendo gradualmente, hasta que una noche, hace 2 semanas, no llegó. Esperé hasta las 11:30, nada. Le marqué, no contestó. Al día siguiente llamé al gerente. ¿Sabes algo de Leonel Ibarra, el cliente de las noches? Sí, su familia llamó esta mañana, murió anoche. En su sueño, dijeron que había estado luchando con una enfermedad terminal desde hace 2 años. Un milagro que durara tanto. Colgué. Me quedé sentado en el gimnasio vacío, pensando en Leonel, en nuestra última sesión, en cómo se había despedido con una sonrisa pequeña. Gracias por todo, Armando. De verdad, como si supiera que era la última vez. Desde entonces, cada noche cuando cierro el gimnasio, miro hacia el área de pesas, y a veces, solo a veces, juro ver una sombra, alguien haciendo press de banca, alguien que sigue entrenando, luchando, manteniéndose activo, tratando de quedarse un poco más en este mundo que ya no le pertenece. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.